Amados, es una bendición poder continuar. La serie ya saben cuál es el nombre, el tema ya saben cuál es y dónde está en Apocalipsis, pero también saben que no vamos a atrevernos a hablar de ese libro tan delicado. Es un libro escrito en símbolos y en un lenguaje profético. El tipo de escritura simbólica, el contenido profético. Es el único libro del cual Jesucristo mismo es el autor. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sí creemos en el Padre y creemos en el Hijo. Y creemos en el Espíritu Santo. El Padre fue Dios sobre nosotros, Dios en la creación. El Hijo fue Dios por nosotros, Emmanuel, Dios en la redención, Dios dando su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dijo, asentados en Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. O como cuando van a embestir a un presidente con autoridad, ¿no? Y dice, el cual es la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y luego en Efesios dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado. ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? El sello de nuestra redención. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios en nosotros. Dice la Biblia, una fe, un bautismo y un solo Dios, un Señor. Una fe, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre nosotros, Dios en la creación, por nosotros, Dios en la redención, Dios en la forma de su Hijo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, y Dios en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, hermanos preciosos, el Padre le dio a su Hijo. Dice la Biblia, Dios, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo una revelación y Él la hizo llegar a nosotros enviándola por medio de su ser teofanía, por medio de su ángel, a su siervo Juan en la isla de Patmos, año 95-96. Justo allí, entre el 95 y 96, se escribe lo que estamos leyendo hoy. Oremos, pidámosle al dador de la vida, al autor de nuestra salvación, al altísimo Rey de reyes, Señor de señores y soberano de los soberanos de la tierra, al que viene para reinar, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dirija, que quite las tinieblas de nuestro entendimiento, que aclare nuestro entendimiento, que podamos ungir nuestros ojos espirituales con colirio y que podamos ver lo que Él está haciendo ahora. Amado, regresamos a ti en oración. Vamos a pedirte por la congregación invisible de tiempos de restauración, hasta cada rincón a donde entramos, cada aparato que reproduce, cada televisor, cada aparato de audio, aparatos de carro, aparatos de teléfono, Señor amado, por cada uno de los que está conectado, por cada uno de los que ahora mismo está orando, Señor. Bendíceles, Padre. Bendice a la congregación invisible de tiempos de restauración, sana sus enfermedades, sana sus dolencias, Señor amado, y prospérales en todo. Padre amado, que no hayan deudas, que no haya frustración, que no haya agonía, que no haya esa cosa, depresión, Padre amado. Que ellos puedan tener sustento y abrigo y estar conformes, Padre. Lo demás, tú te encargas de añadirlo. Gracias, Padre. Gracias por sanar al enfermo, proveer a las necesidades y salvar al perdido, Padre. Salvar al perdido. Tú eres el Salvador y tienes que estar permanentemente salvando a alguien para que no pierdas ese oficio, ese título, esa presea que tú ganas cuando salvas a alguien. Y sana, porque tú eres el gran médico, el gran sanador. Padre amado, restaura al caído, Padre. Ahí van cayendo que levantando, te arrastras, pero ahí vienen detrás de nosotros, Señor amado. Levanta al caído y fortalece a los débiles, que es el siguiente en caer. Los débiles van para el mundo, están propensos a caer. Fortalécelos, Padre, fortalécelos, y que deshagan las maletas, que se quiten la mochila y que dejen de pensar en desertarse, en acobardarse, en irse al mundo. Y Padre, a los que dicen estar firmes, cuídalos de que no caigan, Señor. Gracias por todo, Padre, y gracias en todo. Bendice los últimos capítulos de la serie, porque estamos para cerrar serie en Apocalipsis 3. En tu bendito nombre, Padre, te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya hemos leído, ya hemos estado por ahí leyendo, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, vamos por el verso 7 y vamos entonces ahí mismo, nos subimos al tren
en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Dice, mire, a la bestia, al Papa, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos durante los últimos 2 años han sido 2000 años. Durante los últimos 2000 años, desde el siglo IV hasta el siglo XXI, han sido los cristianos. Pero también se han ido. Las cruzadas eran en contra de los judíos, los templarios se llevaban judíos y cristianos, evangélicos, y la Santa Inquisición fue específicamente en contra de los que no adoraban como enseñaba el Sacro Imperio Romano, el sacro, que significa santo, el Sacro Imperio Romano. Todos los que no enseñaban como ellos éramos considerados herejes, blasfemos, sacrílegos, y no solo nos esperaba corte, ceguetearnos, matarnos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, mire, lengua, pueblo y nación. Aquí en la pantallita, por favor, hermano, gracias, hermano, te agradezco. Dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Mire que ellos sabían que el nombre de Dios es Señor Jesucristo. Dios lo hizo a él Señor y Cristo, Padre y Espíritu Santo. Señor, Padre, Jesús, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es el nombre glorioso de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga a Isaac, que es uno de los patrocinadores de este programa, y que Dios derrame bendición sobre él. Yo sé que no le va a gustar que lo haya dicho, pero aquí estamos en el estudio de grabación, continuando con la serie Apocalipsis capítulo 13. Estamos a la altura del verso 6 y dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Mire, conocían su nombre. ¿Sabe qué es una blasfemia? Decir que el Papa es infalible. No, si se levanta, se lava la boca, va al baño, se baña y se enferma también. No es infalible. Y la Iglesia Católica tampoco es infalible. Y de su tabernáculo. ¿Saben quién es el tabernáculo de Dios? Vayan a Habacuc 2:20. Ahí dice, calle delante de él toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El tabernáculo de Dios es Jesucristo. Y de los que moran en la tierra, ¿quiénes son esos? Ángeles, querubines, arcángeles y serafines. Pero también blasfemar de los que han sido salvos, de los que tomaron el apellido de Cristo y ahora están en el cielo, de los santos redimidos que a partir de la cruz del Calvario ya no van a la quinta dimensión, un traslape entre quinta y sexta dimensión, y la cautividad donde moraban los que descansaban en la sangre de toros, de machos cabríos, de ovejas, de corderos, todos los que descansaban en sacrificios sustitutorios, que no podían salvar al pecador, solo cubrían el pecado. Todos los que murieron esperando en Cristo hoy están en sexta dimensión, en la presencia inmediata de Dios, los del Antiguo Testamento. El ladrón en la cruz, por ejemplo, muere bajo el Antiguo Testamento, resucita en el Nuevo Testamento y es llevado allá arriba, a la sexta dimensión. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y regresando el día de Pentecostés, le dio dones a los hombres. ¿Ese quién es? Sino nuestro amado, nuestro Señor, nuestro glorioso, nuestro bendito Rey de Reyes, Señor de Señores y Soberano de los soberanos de la tierra. Nuestro amado Salvador y Redentor, nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, no solo blasfemó en contra de su nombre, blasfemó en contra del tabernáculo y en contra de los que moran en el cielo. Murió San Cipriano, Juana de Arco. Murieron cada uno de ellos, que eran de Dios, eran sirvientes de Dios, eran servidores de Dios. Murieron, ¿y qué hicieron ellos? Le hicieron un busto y pusieron a la gente a adorar a los santos, a los muertos. Eso se llama espirituismo. Y si yo estoy entre usted y ese muerto, yo soy un medium. Los ponen a adorar santos, están muertos, ya ni los huesos están. Y sus almas están en el cielo, en la presencia inmediata de Dios. Yo no voy a mencionar nombres, pero yo tenía un amigo que era el vicepresidente del Congreso del Congreso, ¿no?, Nacional. Y él me presentó con su secretaria, muy amable ella. Yo llegué a tenerle mucho cariño a ella y ella también a mí. Orábamos, le pedíamos a Dios por su hogar, por su vida espiritual. Y el vicepresidente del Congreso le dijo, cuando venga el pastor Lucas, nunca le pedí un 5, papadito.
Jamás, jamás. Mire, la frente bien en alto, mire. A ningún político yo le he pedido dinero y a los que he podido ayudarles les he ayudado, ¿verdad? Entonces vea esto. Fíjese que yo llegaba, el portero lo saludaba, al ascensorista lo saludaba, al guarda de seguridad a la entrada a la presidencia y vicepresidencia lo saludaba, a la secretaria le llevaba, a todo le llevaba algo, ¿no? Pero a la secretaria le llevaba algo mejor, era la Virgen María. Dios te salve María. La secretaria del vicepresidente era la Virgen María. Yo no le pedía al portero, ¿podría ir a interceder por mí delante del vicepresidente del Congreso de la República? Yo no tenía que orarle a ningún santo, porque la razón era que yo tenía acceso inmediato al trono. Yo podía acceder al presidente, hermano, del Parlamento, al presidente del Congreso de forma directa, Yo no necesitaba mediadores ni intercesores. Al del ascensor, lléveme. Yo no le rogaba al del ascensor por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a San Jacinto, sáqueme de culpa y lléveme a descansar. No, hombre, me entraba al elevador. ¿Dónde va? Vicepresidencia. Vámonos. Llegaba y ahí estaban los guardias de seguridad, los saludaba. Algunos habían sido compañeros míos en el táctico, hermano, habían sido tesones y ahí yo pasaba, los saludaba a todos, ¿verdad? Y llegaba a la mesa de la secretaria, al escritorio, ¿no? Ya la saludaba, le ponía su cafecito, le ponía sus rosquillitas, lo que le llevara. La saludaba, le daba la mano, pero yo no le imploraba a ella, por favor, te lo ruego, María, te lo imploro, María, te lo suplico, madre, intercede por mí delante del vicepresidente. No, mija, no ve que el vicepresidente me había dicho que yo entrara a la hora que quisiera. Y entraba yo y vi que más bien la secretaria, la Virgen María, me decía, ¿quiere que le lleve un cafecito, don Lucas? Está bien, gracias. Yo entraba directo. ¿Por qué tengo que orarle a los santos? ¿Por qué tengo que pedirle a la Virgen? Le siguen diciendo Virgen, aunque ya no es Virgen. José no se llamaba Lempira era inútil. Así se cae el himno nacional. Era inútil el indio Lempira, dice. Era inútil. Pero José no, la Biblia dice que José la tomó por mujer después de que parió. María no tuvo más hijos. Los hijos eran de José en su primer matrimonio. Las hermanas y los hermanos de Jesús eran mayores que él, los regañaban, los corrían de la casa. Eran hijos de José y su primer matrimonio. María era estéril. María, si no hubiera tenido a Jesús, no hubiera tenido hijos. El Espíritu Santo vino sobre ella a un vientre puro, virgen santo, creó a su hijo allá adentro y se lo entregó al mundo. Entonces, ¿por qué tengo que pedirle a María? Si yo puedo entrar directamente, el profeta dijo, ¿por qué voy a ir a la secretaria si puedo ir directamente al jefe? Traba. Cuando a mí me pasó eso, hermano, yo entendí lo que el profeta decía, que por qué tengo que ir a los santos, que por qué tengo que ir a María si tengo acceso al trono de gracia, al trono de gloria, al trono de misericordia. Yo puedo entrar confiadamente delante de él y no necesito muertos que intercedan por mí. La mismísima Virgen María. No he estado en Éfeso, hemos pasado por Éfeso, ahí están las ruinas, allí murió María, ahí está la tumba de la Virgen María, la de Juan, la de los demás ahí. Hermano, están muertos. ¿Por qué tengo que orarle a un muerto si le puedo hablar al Dios vivo? Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías. Es el Dios vivo, es el Dios nuestro. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Él está vivo. Y abrió su boca, mire, y de los que moran en el cielo. Abrió su boca en blasfemas en contra de Dios para blasfemar de su nombre, de su trono, de su tabernáculo, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, si el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo, Padre, Señor, Jesús, el Hijo, Cristo, el Espíritu Santo, entonces ¿por qué bautizar en los títulos y no en el nombre? ¿Por qué bautizar en el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No se puede, no podemos. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Tiene registrado en el libro de la martirología 68 millones de cristianos que murieron solo por no obedecer a las doctrinas que imponía la iglesia. Y dice, eso es hacer guerra y vencer. También
Actualmente el catolicismo no se va a meter con nosotros. A nosotros nos va a perseguir el protestantismo, no el catolicismo. Van a querer que seamos parte de la imagen de la bestia, que entremos al Concilio Mundial Ecuménico de Iglesias o que formemos parte de la gran confraternidad mundial de iglesias en el movimiento carismático neocatecumenal o catecumenista, ¿verdad? Pero, hermano, no vamos a hacer, así es que vayan afilando las espadas porque no vamos a entrar, ¿verdad? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. No va a venir la Iglesia Católica en contra de nosotros. Hay muchos factores que no se lo permiten, pero sí van a trasladar la Santa Sede del Vaticano a Jerusalén y van a hacer guerra contra Moisés y Elías, los dos profetas hebreos de Apocalipsis 11, que vienen a sellar a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, 12 por 12, 144, 12 por 12, 12,000 de cada tribu van a ser sellados, 144,000 eunucos, jóvenes vírgenes que no se van a mancillar con mujeres, van a ser sellados con el Espíritu Santo para ser sirvientes en el milenio, en el templo milenial, en el Santo de los Santos. Y hermanos preciosos, gloria al Señor, ¿verdad? La bestia va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Qué va a hacer? Ponerles una marca. ¿Qué va a hacer? Matar a las vírgenes fatuas que después de haber visto a sus compañeros de banco, de banco en la silla, no en la iglesia, no, banco es donde, compañeros de silla, pues para que se entienda, ¿verdad? En la iglesia, vieron que este fue cambiado, transformado, esta fue cambiada y transformada, los dos se fueron en el rapto y esa hermanita se quedó. Esa hermanita va a preferir morir antes que ser tatuada con la marca de la bestia. Nosotros no vemos la marca literal, ahorita es espiritual. Las cosas que haces y las cosas que piensas, tu doctrina, esa es la marca espiritual. Por eso es que el protestantismo tiene la marca, el catolicismo tiene el nombre y la gente que no es ni católica ni cristiana tienen el número de la bestia, 666, que es un código realmente, es un código, ¿verdad? Estas cosas funcionan 60 ciclos, 60 segundos, 60 minutos por una hora. Eso es como funcionan, bajo el código de 666. Ese código lee las barras, están divididas en 3, 6, 6, 6. Todos los sistemas operativos de las computadoras, sus procesadores funcionan 60 ciclos por segundo, 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora. 666. Es el único número que al revés y al derecho se escribe igual. Entonces, amados, van a hacer guerra contra los 144,000, ya le aumenté. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación para matar a las vírgenes fatuas que no se fueron en el rapto, para perseguir a los justos y para tatuar, para marcar. Déjenme decir algo aquí, es importante. El sello, séllenlo, es una señal de aprobación. Vamos a ver este vinagre, este vino, este aceite, está bien, séllenlo. Vamos a ver este furgón, mésalo, revíselo, ¿está todo bien? ¿La carga está correcta? Sí, séllelo. ¡Sha! Los candados y los sellos, se les ponen unos sellos aparte de los candados. Ese sello no se puede abrir porque es un delito federal. Entonces, el sello es una señal de aprobación. ¿Y una marca? Una marca no es, ponele una marca ahí. No pasó, está marcado, desaprobar. La marca es un símbolo de no haber aprobado. La marca es un símbolo de reproche, márquelo. El primer tatuado fue Caín. El último, pues no sé, pero van a haber un montón que van a recibir la marca de la bestia. Mucho pastorcillo que ya la tiene de forma espiritual, que está hablando como el dragón, que se enoja cuando predicamos estas cosas y que quisiera ceguetearnos, ya la tienes, mijo. Y si ya la tienes de forma espiritual, no va a tardar mucho en recibirla de forma literal. Textualmente la vas a llevar en tu mano y la vas a llevar en tu frente y te vas a jactar de ser un verdadero creyente. Qué locura, este mundo está loco. Yo también. Y adoraron a y la adoraron a la bestia. A la bestia de Apocalipsis 13:1. Adoraron el papado, adoraron la religión, adoraron al papa, adoraron al príncipe de las tinieblas, adoraron al líder político europeo.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos, registrados en el libro de la vida del Cordero, que murió, que fue crucificado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de la fundación del mundo. Ese es un culto de 1 hora o 2, pero voy a detenerme 30 segundos. No, me voy a detener. Gloria al Señor, ¿verdad? Yo no tengo prisa, hermanos, ¿verdad? Yo no tengo nada de prisa. Entonces, hermano precioso, oiga esto. El cordero que fue inmolado es Cristo. En la visión anticipada de la historia, en esa preview que Dios tuvo, antes de que las cosas sucedieran, Dios la vio. Antes que mi mamá y mi papá se encontraran y esa chaparrita se enamorara de ese hombre de más de 1,70 m, y antes de que mi hermana y yo viniésemos a vida, hermano, Dios ya sabía. Fíjate que yo no había nacido, ni mi esperma, hermano. Y Dios ya sabía. Cuando mi papá y mi mamá, picardía, Dios apartó a los demás. Mire, apártense que aquí un predicador, un sirviente mío, un loco. Y yo entré, y llegué, y ahí estaba el óvulo. Me metí. Y Dios me cuidó, yo era un esperma. Dios vigiló que no me perdiera como los demás hermanitos y hermanitas, toritos y toritas. Cuando un hombre eyacula en una mujer, deja miles de toros y toras ahí. Vaquitas, perdón. Terneritas. Y yo entré, el más ruin. Pero como iba a ser un predicador del Santo Evangelio, aleluya, quítame la suerte, pues. Y entonces, elegido. Aquí estoy, mire, elegido para predicar. Yo no sé si para... Yo soy un elegido. Entonces, Dios sabe cuándo naces, cuándo mueres, cuándo resucitas, en qué lugar de la mesa te vas a sentar, cuál va a ser tu oficio durante el próximo milenio. Dios lo sabe todo. Dios conoce el fin desde antes del principio. Él tuvo una visión anticipada. Él supo que nos perdíamos, Él supo que íbamos a buscar redención, Él supo que íbamos a implorar redención, Él supo que tuvo que mandar a su Hijo a la tierra, que tuvo que venir y vestirse de piel y morir por nosotros. En la mente de Dios, Jesús ya había muerto antes de nacer. En la muerte de Dios, la sangre del Cordero fue tomada y con esa sangre se escribió los nombres de los escogidos, de los elegidos. Primero eres llamado, luego eres un escogido y finalmente eres fiel. Al Cordero lo siguen los llamados, escogidos y fieles. Los nombres de esos hombres y mujeres fueron inscritos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. La gente, fíjense que es bien boba. Y hay mucho, perdónenme, no voy a ofender, pero hay mucha gente que va a la iglesia, hombres que creen que solo hombres se van en el rapto. Si serás caballo, Genaro, en el arca de Noé, Jesús dijo, será como en los días de Noé. Vaya, ahí lo tenés. ¿Cuántos? ¿Qué había en los días de Noé? Un profeta, un mensaje y un arca de salvación. ¿Qué hay hoy? Un profeta, un mensaje y una vía de escape, un lugar provisto. Mire, es que hay gente que es caballa, hermano. Por eso cuando Noé entra, Adán le puso el nombre, pero cuando Noé entra al arca, entra el caballo y la yegüita estaba, Noé la bendijo, bienvenida, hermana preciosa, hermana yegua, Dios le bendiga. Pasa, hermano, y pasa el caballo, ni saludó, se llevó de encuentro a la pobre yegua. Y dice Noé, qué caballo, más caballo, qué caballo. Hay caballos que son caballos, hermano. Jesucristo dijo que como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? 4 hombres, 4 mujeres. Noé y sus 3 hijos, la esposa de Noé y sus 3 nueras, que sí eran. Entonces, si el rapto va a ser como en los días de Noé, nos vamos mitimita, half and half. Mitimita, hombres y mujeres. Entonces, guerreros, en el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los que fueron llamados, escogidos y fieles. ¿Se van todos los llamados en el rapto? No. ¿Son salvos todos los llamados? Sí, llamados, que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida y no fueron borrados, llamados. ¿Se van todos los llamados en el rapto? No. ¿Son salvos los llamados? A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó llamó. Ahí están. Y luego, ¿quiénes son los que se van en el rapto? Los que fueron sacados de entre los llamados, los que se graduaron, los escogidos, los elegidos.
son fieles. Esos nombres no están en el libro de la vida, están en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es la vida del animal? Su sangre. ¿Con qué fueron escritos los nombres de los llamados, de los escogidos, de los fieles? Con la sangre del Cordero. ¿Cuándo? En la mente de Dios, en esa visión previa, antes de que Él comenzase a crear. No había ni un átomo siquiera para formar la primera estrella. Y ya, el libro estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya había muerto en la mente de Dios y la sangre ya había servido para escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Eso no puede borrarse. Poncio Pilato muere en Suiza, en un pozo azul. Ahí está toda la historia de él. Ancianito llegaba a ese pozo a lavarse las manos y a decir: inocente soy de la sangre de este justo. Tú no te puedes lavar la sangre de Jesús con agua de un pozo, por azul que sea. Allí murió. De viejito se desmayó, cayó adentro y murió ahogado en ese pozo. Hermano, antes de irse al pozo estaba diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Gente testificaba, Poncio Pilato, hermano precioso. Y sabe una cosa, usted acepta la sangre de Jesucristo como el precio que paga el rescate por su alma, o usted dará cuenta por esa sangre en el día del juicio, igual que Pilato. Entonces, como están inscritos con la sangre del Cordero, no pueden ser borrados. Como no pueden ser borrados, no pueden ser engañados. A un elegido no lo van a engañar. Los dos espíritus son tan parecidos, tan iguales, que engañarían, si fuera posible, al elegido. Pero no es posible, es imposible. Al llamado, al escogido, a los escogidos, a los elegidos, a los fieles, esos no los engaña nadie. No ve que no pueden ser borrados. Y como no pueden ser borrados, no pueden ser engañados. Y como no pueden ser engañados, no pueden ser borrados. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Llegamos al final de la primera bestia. Oiga lo que dice la Biblia: si alguno tiene oído, así como nuestro productor que tiene unos cascos así, no son de burro, es que así les dicen a los audífonos, cascos, ¿verdad? Hermano, allá está riéndose, mire. Él tiene oídos para oír, se pone los cascos. Pero usted, para colgarse esos rines de bicicletas que tiene los oídos, mire, esos anillos. Me dice Jacob, mi hijo: papi, ella está armando una bicicleta, mira, en La Ceiba, en una tienda de La Ceiba. Y la quedo viendo yo. Sí, papi, me dice, ella está armando una bicicleta. Este chavalo, digo. Jacob, papi, que está armando una bicicleta, te digo. Jacob, sí, papi, mira, aquí andan los rines, me dice, unos aritos, hermano, como rines de bicicleta. Y la señora lo volteó a ver, en un cipote, ¿no? Tal vez 10, 11 añitos. La muchacha muerta de risa, las dependientes muertas de risa. Y el Jacobo viéndola bien serio, ¿verdad? Porque pensó que le iba a pegar. Entonces, el oído es para oír. Esta frase, el que tiene oído para oír, se repite en el Apocalipsis varias veces. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, 7 veces se dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase es el clamor del Espíritu a las iglesias. Esa frase es la voz de Dios llamándote. Una advertencia: el que tiene oído para oír, oiga. No es para colgarte los aritos. Los cascos están bien porque estás oyendo. Pero es el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí está la cosa, mire, el que es llevado en cautividad, el que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Entiéndanlo eso, iglesia. Entiendan que lo que nos hagan a nosotros, les harán a ellos. Y a nosotros no pueden destruir nuestra alma. No temáis al que puede destruir el cuerpo. Temed al que puede destruir el cuerpo y el alma. Ellos pueden destruir nuestro cuerpo, pero el que protege nuestra alma los va a mandar a ellos a la muerte segunda. Ellos nos pueden hacer saborear la primera muerte, la muerte primera, la muerte física. Pero nosotros no podemos probar la muerte segunda, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero con la sangre indeleble de Cristo Jesús, y su vida está en nosotros. No pueden destruir la vida misma de Dios. Entonces nos pueden quitar la vida física, pero no la espiritual. Y ellos, al hacer eso, pierden su vida espiritual y se condenan a morir 2 veces. Muerte física y muerte espiritual, la segunda muerte. Iglesia, mire, y cierro aquí la primera mitad de nuestro estudio del resumen diciendo: aquí está la paciencia de los santos, en que mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el precio. En que la ira del hombre no da lugar al justo juicio de Dios.
Seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. En esto descansa. Aquí está la paciencia y la fe, la paciencia y la fe de los santos. Está escrito: con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Que el Señor Jesucristo les bendiga.